Muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir con todos los asistentes. Jesús, que es muy amigo, no ha dicho aquello del trabajo de los últimos 30 años, pero es el trabajo de los últimos algo más de 30 años. Así que espero convencerles, ya que pertenezco al grupo que ha conseguido que dentro de la definición de ojo seco se incluya, además de inflamación y otras cosas, se incluya el componente neurosensorial como parte de la etiología del ojo seco. Espero convencer con mi exposición de que efectivamente la inervación sensorial de la superficie anterior del ojo es fundamental para el desarrollo de algunos aspectos relacionados con esta patología. Y efectivamente esto no va. Me voy al otro lado. Bien, vamos a ver si desde aquí sí que va. Me temo que no. Ahora sí. Bien. Antes que nada quiero hacer muy brevemente una descripción de cuál es la inervación sensorial de la córnea. Como todos sabemos, corre a cargo de una serie de neuronas que están ubicadas en el ganglio trigémino y que mandan sus terminaciones periféricas a inervar de manera como formando un arco arquitectónico esa estructura, esa cúpula que es la córnea. Una característica de esas neuronas, que están ubicadas, como digo, en el ganglio trigémino, es que cada una de ellas disponen de diferente aparataje molecular, de diferentes canales iónicos en las terminaciones periféricas, lo cual va a proveerlas de sensibilidad a diferentes estímulos. Así, nosotros nos podemos encontrar con que hay un tipo de neuronas trigeminales que inervan la córnea, en cuyas terminaciones periféricas solamente existe una clase de canal iónico que se denomina piezo 2, que es un canal que es sensible a la deformación de la membrana y, por lo tanto, le va a conferir a esa neurona capacidad para responder al estímulo mecánico. A diferencia de esta, hay otra clase de neuronas que se denominan polimodales porque responden a una amplia modalidad de estímulos, y esto es así porque, además de piezo 2, tienen otros canales diferentes en sus terminaciones, y esos canales diferentes son los que le proveen de capacidad para responder a muchos irritantes químicos, a muchos cambios en el pH y, por ejemplo, a los mediadores de la inflamación. Estas neuronas en concreto poseen un canal, que es el TRPV1, que es sensible, por ejemplo, a cambios en el pH, y son las neuronas que más se sensibilizan durante el proceso inflamatorio, de manera que en ese proceso inflamatorio que se asocia al ojo seco, esta clase de neuronas serían las que estarían fundamentalmente afectadas. Además, tenemos evidencias, aunque muy antiguas, de principios de los años 90 en nuestro laboratorio, de que son estas neuronas polimodales las que, al ser excitadas, liberan localmente una serie de neuropéptidos, fundamentalmente, que son las que contribuyen al mantenimiento trófico del epitelio corneal. De manera que ese bien conocido efecto trófico que ejercen los nervios sensoriales sobre el epitelio corneal sería ejercido específicamente por esta clase de neuronas polimodales que inervan la córnea. Bien, además hay otras clases de neuronas que son sensibles fundamentalmente al frío, y estas neuronas son sensibles al frío porque poseen en sus terminales un canal que se denomina TRPM8, que es el que le concede esa capacidad. Una característica de muchos de estos canales, y particularmente los que pertenecen a la familia TRP, es que son canales que se activan por moléculas que forman parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, forman parte de muchísimas de las especias que utilizamos para condimentar nuestros alimentos. Por ejemplo, el TRPA1 se activa por componentes de la mostaza, componentes de la canela, componentes del wasabi, de muchas sustancias que nosotros empleamos habitualmente. El TRPV1 se activa fundamentalmente por el pimiento picante, la capsaicina, el chile, etcétera, etcétera.
Y el TRPM8 se activa de manera muy potente por el mentol o el eucaliptol. Así que tenemos esas moléculas y ahora ya podemos ver una explicación de por qué el añadir ese tipo de condimentos a nuestra comida le da un plus adicional sobre lo que estemos ensayando en ese momento. Bien, todos esos nervios, además de proveer al organismo de una capacidad de sensación, es decir, de enviar hacia nuestro sistema nervioso central y hacia nuestra corteza cerebral una serie de información que finalmente vamos a emplear para discriminar y para teñir, para valorar un estímulo que esté actuando en nuestro ojo, van a participar también en una serie de reflejos que están mediados, que tienen lugar en el tronco del encéfalo, de manera que la información que viene por el ganglio trigémino se emplea en nuestro troncoencéfalo para una serie de reflejos que van fundamentalmente a consistir en el mantenimiento de una lagrimación y una frecuencia de parpadeo adecuados y en parte también una serie de control cardiovascular, sobre todo del flujo sanguíneo ocular. Además, esa información, como digo, pasa al lado contralateral y llega a nuestra corteza cerebral, donde participará y seremos capaces de evocar una serie de sensaciones. Así que tenemos en nuestra córnea una serie de receptores, sobre todo nociceptores polimodales, que van a detectar estímulos nocivos. Tenemos una serie de receptores que van a responder a cambios en la temperatura y que, por cierto, son también los que responden de manera muy potente a cambios en la osmolaridad de la lágrima, y que no solamente responden a eso, sino que van a participar en nuestra regulación del flujo sanguíneo del ojo, ya que son estos termorreceptores que vamos a llamar de frío, los que son capaces de medir cambios en el flujo sanguíneo ocular. De manera que vemos en esta figura de un artículo que publicamos hace unos 15 años, cómo cuando disminuimos el flujo sanguíneo ocular aumenta de manera inmediata el disparo de estos receptores de frío. Así que esos receptores oculares no solamente están ahí para proveer sensibilidad, sino que participan en la regulación de la lagrimación, el parpadeo y el flujo sanguíneo ocular. Y cuando se activan, evocan diferentes sensaciones. Cada uno de ellos, una vez que se analiza la información en nuestra corteza cerebral, va a dar lugar a sensaciones que son ligeramente diferentes, con una particularidad, y es que en el caso de las sensaciones que provienen del globo ocular, prácticamente todas ellas tienen un componente de disconfort. No vamos a decir a lo mejor de dolor, pero sí un componente de disconfort. Esa sensación, que vamos a denominar dolor fisiológico, depende, como digo, del tipo de receptor que nosotros estemos estimulando, los mecanonociceptores, los nociceptores polimodales o las terminaciones de frío, y se modifica, se modula en determinadas condiciones, como por ejemplo durante la inflamación. Hemos hecho una serie de estudios que publicamos en los últimos 6 o 7 años, en los que mostramos cómo la actividad, por ejemplo, en este caso de las terminaciones nerviosas, se modula durante la inflamación. En este caso concreto, lo que estamos mostrando es qué es lo que sucede durante la queratoconjuntivitis alérgica. Son registros que hemos hecho en animales a los que hemos inducido una reacción alérgica a la ovoalbúmina y vemos qué es lo que sucede cuando nosotros exponemos a ovoalbúmina a esos animales. En el caso de los termorreceptores de frío, la respuesta después o durante esa situación de alergia está claramente reducida respecto a la situación control, y sucede justo lo contrario en el caso de los nociceptores polimodales. Esos nociceptores que respondían a los mediadores de la inflamación, vemos cómo en condiciones normales tienen respuesta a determinados estímulos. En este caso, el estímulo es un chorrito de CO2 que se aplica sobre la superficie de la córnea y vemos cómo este nociceptor tiene esta respuesta y este otro una más pequeñita. Este sería el de la respuesta pequeñita y este otro sería el de la respuesta grande. En condiciones de inflamación, esa respuesta está muy aumentada, de manera que vemos como hay una clase de receptores sensoriales en la superficie de nuestro ojo que dispara más durante la inflamación y hay otra clase de receptores sensoriales que dispara mucho menos durante la inflamación. Y no importa que esa inflamación sea producida, como en este caso, por una queratoconjuntivitis alérgica o que sea inducida por cualquier otro proceso inflamatorio.
¿A qué se debe esto? Pues se debe a que los nociceptores polimodales se sensibilizan cuando se exponen a un ambiente que contenga mediadores inflamatorios, mientras que sucede justo lo contrario con los termorreceptores de frío. Los termorreceptores de frío disponen de una serie de mediadores intracelulares que hacen que el canal, ese TRPM8 que respondía al mentol y al eucaliptol, etcétera, sea mucho menos sensible y, por lo tanto, dispare mucho menos el termorreceptor cuando está produciéndose un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, en vez de inflamar la superficie del ojo, lo que hacemos es que la lesionamos? Pues también tenemos evidencias en nuestro laboratorio y en este caso se trata de un modelo en el cual lo que hemos hecho es con un microqueratomo reproducir el flap que se ha empleado clásicamente para hacer LASIK, de manera que hacemos ese flap en este caso el animal de experimentación ha sido cobaya, y analizamos cómo está la sensibilidad y cómo está la sensibilidad en el animal despierto y cómo está la respuesta de los receptores de la superficie ocular en esos animales a diferentes tiempos después de haber hecho la cirugía. Y nos hemos encontrado con que en el caso de los nociceptores polimodales, pues sucede algo parecido a lo que habíamos visto durante la inflamación. En los primeros días después de haber realizado esa lesión, los nociceptores que están situados por fuera de la lesión, porque dentro, en el trocito en el trocito del colgajo, es decir, dentro de la lesión que nosotros hemos producido, no hay respuesta, cosa explicable porque hemos cortado los nervios, pero inmediatamente por fuera nos encontramos con que durante la primera semana hay un aumento significativo de la actividad de los nociceptores polimodales. Una respuesta, por cierto, que va recuperándose de manera que cuando pasan aproximadamente un mes y medio, esa respuesta ha vuelto casi a la normalidad. Y algo parecido sucede también con los receptores de frío. No vemos ningún termorreceptor de frío dentro de la zona en la cual nosotros hemos cortado, pero sí que encontramos receptores de frío en la periferia que se comportan de igual manera. Vemos un ligero aumento de la actividad en las primeras semanas que se mantiene durante las semanas posteriores. ¿Cuál es la base de todo esto? Porque es importante conocer el mecanismo que hace que esos receptores sensoriales del ojo estén hiperactivados, porque si no conocemos el mecanismo difícilmente podremos combatir esa situación. Pues el mecanismo lo estudiamos en un artículo publicado a principios de 2016 en la revista Pain, en la que habíamos específicamente visto qué es lo que sucede durante la deficiencia lagrimal crónica. La deficiencia lagrimal crónica provoca una situación en los termorreceptores y en los nociceptores polimodales de la córnea que es muy similar a la que se produce cuando cortamos con el microqueratomo. De manera que podemos decir que cuando nosotros crónicamente mantenemos expuesto a una deficiencia crónica a los receptores de la córnea durante un tiempo prolongado, en realidad lo que se va a producir en ellos desde un punto de vista funcional es equivalente a una lesión. Tenemos evidencias, algunas evidencias morfológicas, pero sobre todo tenemos evidencias funcionales. Y la base de todo eso nos la proporcionaron una serie de experimentos que hicimos en los cuales estudiamos cómo estaban funcionando a nivel más profundo los diferentes canales que tienen esas neuronas en sus terminaciones periféricas. Y algo con que nos encontramos es que efectivamente en esa circunstancia durante el ojo seco hay una disminución significativa, un aumento significativo de las corrientes de sodio. Este es un fenómeno que estaba descrito con anterioridad en el caso del dolor neuropático en la piel, es decir, en cualquier otro territorio, pero no se conocía si esa era la situación en el ojo y muchísimo menos se conocía si era en el caso del ojo seco. Fue la primera vez que se vio que en el caso durante la deficiencia lagrimal crónica se produce esta alteración, este aumento de la expresión y la actividad de los canales de sodio, que es la base del dolor neuropático clásica, digamos, en otros territorios. La gente que trabaja en dolor en cualquier otro territorio lo ha definido como una de las manifestaciones neuropáticas por excelencia de las neuronas sensoriales. Así pues, durante esa
enfermedad crónica, que es el ojo seco, se va a producir una alteración en los nervios que desde el punto de vista funcional se parece muchísimo a aquellas lesiones que son las responsables del dolor neuropático en otros territorios. Y esto explica por qué muchas veces las personas que experimentan ojo seco o dolor neuropático ocular en general responden de manera aceptable a los tratamientos, por ejemplo, antiepilépticos, incluso algunos antidepresivos, etcétera, que se emplean de manera rutinaria en las clínicas de dolor para combatir el dolor neuropático. Bien, en todo esto, lo que hemos visto, el resumen hasta ahora, es que durante los procesos inflamatorios y durante los procesos que conllevan lesión de los nervios, de los tejidos y de los nervios, hay cambios que son ligeramente diferentes en la actividad de los nociceptores polimodales y la actividad de los termorreceptores de frío, y que en el caso del ojo seco, en particular, estaríamos hablando de una situación mixta, en la cual sabemos que hay un proceso inflamatorio, pero también sabemos, porque hay evidencias funcionales, de que se han producido alteraciones en los nervios que son equivalentes a las que se producen después de la lesión. Ese sería el escenario en el caso del ojo seco. Una situación en la cual nuestros nociceptores polimodales y nuestros termorreceptores de frío de la superficie ocular están aumentando su actividad, en parte porque están respondiendo a ese insulto que es la deficiencia lagrimal crónica y en parte porque están sometidos al efecto de todos los mediadores de la inflamación que se están liberando durante esa inflamación crónica que se asocia al ojo seco. Bien, algo que también quiero nombrar, y porque Teresa lo ha mencionado dentro de la epidemiología, es que hay algo que afecta de manera muy importante también al funcionamiento de nuestros nervios en la superficie ocular, y que no es ni una enfermedad, ni una inflamación, ni cualquier alteración o agresión que le podamos provocar, que es sencillamente el envejecimiento. Tenemos evidencias, y esto lo hemos publicado hace relativamente muy poco, en colaboración bueno, en realidad es un trabajo del grupo de Jesús Merallo y Carlos Belmonte, en el cual yo he colaborado, y estos experimentos muestran que durante el envejecimiento se producen alteraciones en el funcionamiento de nuestros receptores, y sobre todo en este caso nos hemos centrado en el estudio en los termorreceptores de frío, que son muy parecidos a los que suceden durante el ojo seco, son muy parecidos a los que suceden durante la lesión. Esto explicaría por qué ese ojo seco se exacerba, es mucho más exagerado y es mucho más fácil encontrarlo en personas de edad avanzada comparadas con personas más jóvenes. Pues que en este caso estaríamos hablando de ese doble componente que serían la enfermedad y el envejecimiento actuando sobre la actividad de los nociceptores y de los receptores de frío. Bien, una vez que conocemos qué es lo que está funcionando mal, es cuando podemos combatirlos. Y simplemente a modo de resumen, mencionar, por ejemplo, 2 trabajos que hemos publicado recientemente, en el cual mostramos cómo parte de esos antiepilépticos y esos antidepresivos que se usan a veces en las clínicas de dolor para combatir el dolor neuropático, de verdad modulan y disminuyen esa respuesta alterada de los receptores sensoriales de la superficie del ojo. Y en estos momentos estamos trabajando específicamente en la modulación con otras moléculas más pequeñas y, por lo tanto, muchísimo más fáciles de manejar, que nos permitan modular selectivamente la actividad en concreto de los termorreceptores de frío para combatir las alteraciones anormales de disconfort o dolor que se producen en el ojo seco. Muchas gracias.